Hay historias que, aún después de décadas, siguen tocando fibras profundas en quienes las escuchan. Algunas no solo hablan de un actor, sino de un ser humano cuya presencia marcó a generaciones enteras. Dan Blocker fue uno de esos hombres en un gigante amable, cuya sonrisa bastaba para iluminar la pantalla y cuyo personaje, Hush Cartwright, se convirtió en el corazón indiscutible de Bonanza. Pero detrás de la calidez que todos conocían, había una vida marcada por esfuerzos silenciosos, decisiones valientes y un destino inesperado que dejó una cicatriz imborrable en el mundo de la televisión. Hoy vamos a recorrer esa historia, desde los primeros años que moldearon su carácter hasta el impacto devastador de su partida y el legado que continúa vivo incluso hoy. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si disfrutas este tipo de contenidos. No es solo un gesto simbólico, tu suscripción realmente ayuda a que YouTube recomiende estos videos a más personas que aman las historias reales detrás de las leyendas. También te agradecería enormemente si dejas tu me gusta, porque eso le indica a la plataforma que este material merece llegar más lejos. Y si quieres apoyar aún más, comenta abajo qué parte de la vida de Dan Blocker te sorprendió más o cuál es tu recuerdo más especial de Hush Cartwright. Me encantará leer tu opinión, porque tus comentarios no solo enriquecen el video, sino que ayudan a mantener viva la memoria de figuras tan queridas como Elan. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre su legado te dejará con una emoción difícil de olvidar. Vamos a comenzar. Dan Blocker nació el 10 de diciembre de 1928 en DeKalb, Texas, en una época marcada por la dureza de la Gran Depresión. Su llegada al mundo llamó la atención de inmediato. Pesó más de 14 libras al nacer, algo tan inusual que toda la comunidad lo recordaría por años. Aquel comienzo extraordinario, sin embargo, no significó una vida fácil. Creció en un ambiente de escasez económica, donde cada día requería esfuerzo y resiliencia. Sus padres, Orsak y Mary Arizona Blocker, mantenían una pequeña tienda de comestibles en O'Donnell, un negocio humilde, donde Dan pasó la mayor parte de su infancia, ayudando en lo que podía. Allí aprendió valores que lo acompañarían para siempre: disciplina, sentido de responsabilidad, empatía y una cercanía genuina con la gente. Su tamaño, que siempre lo distinguió, comenzó a desarrollarse muy temprano. Ya de niño era más grande que otros de su edad, y a medida que crecía su físico, se volvía imposible de ignorar. Sin embargo, lejos de ser intimidante, Dan era amable, tranquilo y sorprendentemente dulce, un contraste que muchos recordaban con cariño. En casa y en la tienda familiar, se acostumbró a trabajar de manera constante, aprendiendo que el esfuerzo era parte natural de la vida. A los 13 años, ingresó al Texas Military Institute, donde comenzó a vivir bajo una disciplina más rigurosa. Por primera vez, su tamaño se convirtió en una ventaja más que en una simple curiosidad. Destacaba en actividades físicas, mostraba determinación y se adaptó bien al entrenamiento militar. Su presencia imponente lo hizo encajar de inmediato en los deportes, especialmente en el fútbol americano, donde su fuerza natural llamó la atención de entrenadores y reclutadores. Este talento lo llevó a conseguir una beca en la Universidad Estatal de Sul Ross, un logro que marcó un cambio importante en su vida y le permitió acceder a estudios superiores en una época en la que no todos podían hacerlo, aunque al principio parecía destinado a una carrera atlética. Dan tenía una sensibilidad que iba más allá de los entrenamientos y partidos. Detrás de su enorme estatura había un joven con inquietudes internas, con un deseo de encontrar un lugar donde pudiera expresarse de una forma diferente. Esa búsqueda silenciosa comenzaría a tomar forma poco después, cuando un descubrimiento inesperado lo llevaría a replantear completamente su futuro y a abrir una puerta que cambiaría su vida para siempre, enlazando su camino con el arte y la actuación. Con el paso de los años, aquel joven que había crecido entre trabajo duro y disciplina militar, comenzó a destacar cada vez más por su fortaleza física, lo que lo llevó a obtener una beca deportiva en la Universidad Estatal de Sul Ross. Para muchos, ese camino parecía definitivo. Un muchacho de gran tamaño,
resistente, dedicado al fútbol americano y con un futuro prometedor dentro del deporte profesional. Sin embargo, mientras compaginaba sus estudios con los entrenamientos, una experiencia inesperada despertó en él una pasión que superaría cualquier ambición atlética. Fue durante una presentación universitaria cuando pisó un escenario por primera vez, interpretando un papel secundario en una obra de teatro estudiantil. La energía del público, el encanto de la actuación y la libertad emocional que sintió al transformarse en otro personaje, lo golpearon con una fuerza que no había sentido ni siquiera en los más intensos partidos de fútbol. Ese instante marcó una ruptura profunda con todo lo que hasta entonces había considerado su destino. Sin dudas ni temores, decidió cambiar su especialización de inglés a teatro. Decisión que sorprendió a muchos, pero que él asumió con la determinación silenciosa que lo caracterizaba. A partir de ese momento comenzó un camino lleno de desafíos, audiciones, pequeños papeles y búsqueda constante de su identidad artística. Rechazó ofertas para jugar fútbol de manera profesional, demostrando que su corazón había encontrado un nuevo terreno donde crecer en el escenario. Su alma inclinada hacia las artes escénicas lo llevó a sumergirse en producciones teatrales universitarias y, más tarde, a recorrer el circuito de teatro de verano, donde fue perfeccionando su capacidad expresiva y su presencia natural. Su tamaño, que siempre había sido un rasgo llamativo, se convirtió en una herramienta escénica poderosa y en un sello distintivo. Poco después, logró un papel secundario en una versión de Broadway de King Lear, una oportunidad que cualquier joven actor habría considerado un sueño dorado. Sin embargo, la vida tenía otro giro reservado para él. Una notificación de reclutamiento militar lo obligó a poner en pausa su carrera artística justo cuando comenzaba a despegar. Aquella interrupción inesperada lo llevaría a experiencias que marcarían profundamente su carácter y su futuro, abriéndole caminos que jamás habría imaginado y que continuarían desarrollándose en el siguiente capítulo de su vida. Cuando parecía que su vida artística comenzaba a tomar forma, un giro inesperado lo obligó a detenerse por completo. Han recibió el aviso de reclutamiento para servir en la guerra de Corea. A pesar de haber encontrado una nueva pasión en el teatro, Dan nunca fue alguien que huyera de sus responsabilidades, así que respondió al llamado con la misma firmeza con la que había enfrentado las dificultades de su infancia. Su experiencia en el ejército fue intensa y transformadora. Sirvió con disciplina, valentía y un sentido profundo de deber, cualidades que lo llevaron a recibir varias distinciones, incluida la Estrella Púrpura, por heridas en combate. Estos años de servicio marcaron profundamente su carácter, reforzando su humildad, su fortaleza emocional y su mirada humana hacia quienes lo rodeaban. Al ser dado de baja, como sargento, en 1952 regresó a Estados Unidos, con una visión más madura sobre la vida y un fuerte deseo de construir un futuro estable, lejos del conflicto. Fue durante ese periodo de reajuste cuando se reencontró con Dolphia Parker, a quien había conocido en la universidad antes de la guerra. La relación entre ambos creció con naturalidad y profundidad, y no pasó mucho tiempo antes de que decidieran casarse. Su unión se convirtió en una fuente de apoyo constante, un pilar emocional que lo acompañaría a lo largo de toda su carrera. Con la responsabilidad de formar una familia, Dan decidió continuar su camino académico y obtuvo una maestría en artes dramáticas. Aunque tenía talento, sabía que la estabilidad no estaba garantizada en el mundo artístico, por lo que aceptó trabajos como profesor de inglés y teatro en una escuela secundaria de Sonora, Texas, y más tarde impartió clases a estudiantes de sexto grado en Nuevo México. Su vocación docente se volvió un refugio momentáneo mientras mantenía a su esposa y a sus hijos en un ambiente seguro y ordenado. Estos años de enseñanza reforzaron su paciencia, su sentido de humor y su capacidad para conectar con las personas, habilidades que después serían fundamentales en su carrera como actor. No obstante, aunque disfrutaba enseñar, en su interior seguía creciendo el deseo de perseguir esa chispa que había descubierto años atrás sobre un escenario. Esa inquietud lo acompañaba día tras día, como un recordatorio silencioso de que su destino aún no estaba completo. Y sería precisamente esa necesidad de seguir adelante
la que lo impulsaría, una vez más, a cambiar de rumbo y desplazarse hacia un nuevo horizonte, donde su verdadera vocación comenzaría a abrirse camino. A medida que pasaban los años, la sensación de que había nacido para algo más que una vida estable, pero predecible, comenzó a crecer dentro de Ellen, aunque apreciaba su trabajo como maestro y valoraba el tiempo con su familia. Dan sentía que la actuación seguía llamándolo con la misma fuerza que el día en que subió por primera vez a un escenario universitario. Esa inquietud terminó guiándolo hasta California, un lugar que, en aquel entonces, representaba la tierra prometida para quienes soñaban con una carrera en el mundo del entretenimiento. Su decisión no fue impulsiva, fue el resultado de un proceso silencioso de introspección y valentía. En el estado dorado, Dan comenzó a estudiar mientras trabajaba en su doctorado en artes dramáticas, pero al mismo tiempo necesitaba mantener a su creciente familia. Esa realidad lo obligó a buscar oportunidades en televisión, incluso cuando parecía que el camino estaba lleno de incertidumbre. Las audiciones iniciales no fueron fáciles. Su físico imponente hacía que muchos directores lo consideraran solo para papeles de fuerza o de intimidación. Pero Dan poseía una calidez y una sensibilidad que lo diferenciaban de cualquier estereotipo. Poco a poco, comenzó a conseguir pequeños papeles en algunas de las series más reconocidas de la época, especialmente del género western, que estaba en su auge en la televisión estadounidense. Su aparición en series como Gunsmoke, The Rifleman, Ave Gunn, Will Travel y Maverick lo ayudó a ganar experiencia, visibilidad y, sobre todo, confianza. Aunque los roles eran breves, cada uno representaba una oportunidad para mostrar su versatilidad y su naturalidad en pantalla. Su capacidad para adoptar un tono cómico, a pesar de su apariencia ruda, llamó la atención de varios productores. Fue esa mezcla rara de fuerza física, ternura emocional y presencia magnética lo que comenzó a abrirle puertas. Incluso cuando una de las primeras series en las que tuvo un papel recurrente fue cancelada en 1958, lo que significó una desilusión momentánea. Ese mismo proyecto le permitió demostrar lo suficiente como para ser considerado para algo mucho más grande. Dan estaba a punto de cruzar el umbral que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, se acercaba el papel que lo transformaría en un ícono cultural y lo inmortalizaría en la historia de la televisión estadounidense. Y ese destino tomaría forma cuando los productores de una nueva serie western buscaron a alguien con una mezcla perfecta de fuerza, bondad y humanidad, características que solo él podía transmitir con tanta autenticidad. Cuando Dan estaba construyendo su presencia en el mundo televisivo con pequeños papeles, surgió la oportunidad que definiría el resto de su vida. Los productores de una nueva serie llamada Bonanza buscaban un actor que transmitiera una combinación poco común, alguien con presencia física imponente, pero capaz de proyectar ternura genuina, humor natural y una humanidad que trascendiera la pantalla. Dan era exactamente ese equilibrio, incluso antes de que él mismo lo comprendiera. Fue seleccionado para interpretar a Eric Haas Cartwright, el hijo del medio de la familia Cartwright, un personaje escrito con el corazón puesto en la bondad, la sencillez y la nobleza. En 1959, cuando la serie se estrenó por primera vez, nadie imaginaba el impacto que tendría en la cultura televisiva. La ambientación en la Virginia City de la década de 1860, la dinámica familiar entre Ben Cartwright y sus 3 hijos, y las historias que oscilaban entre la aventura, la justicia y la humanidad, ofrecieron algo diferente para el público de la época. Pero fue la presencia de Haas lo que rápidamente se convirtió en el alma emocional de la serie. Su personalidad cálida, su honestidad casi infantil y su fuerza física siempre puesta al servicio de los demás hicieron que el público se identificara con él de una manera profunda. Haas no era el típico héroe duro del western. Era el gigante amable que encarnaba la bondad sin pretensiones. El hombre que siempre intentaba resolver los conflictos desde el corazón antes que desde los puños. Esa autenticidad convirtió a Dan Blocker en una figura querida por millones de espectadores y lo consolidó como uno de los pilares de la serie. La química entre los actores también fortaleció el éxito de Bonanza, especialmente la relación entre Dan y sus hermanos ficticios. Interpretados por Purnell Roberts
y Michael Landon. La dinámica familiar que creaban en pantalla resonaba con el público porque se sentía verdadera, como si la camaradería trascendiera la actuación. A medida que la serie avanzaba, Dan no solo consolidaba su carrera, sino que también ganaba un lugar permanente en el corazón del público. Su interpretación de Haas era tan auténtica que llegó a ser imposible imaginar Bonanza sin él. Lo que comenzó como un papel televisivo se transformó en un fenómeno cultural. Y Dan, sin saberlo, estaba escribiendo una de las páginas más memorables de la historia de la televisión estadounidense. Sin embargo, el camino que lo elevó como ícono también lo conduciría, años más tarde, hacia el momento más doloroso de la serie, el impacto devastador de su muerte y cómo esa pérdida cambiaría para siempre el rumbo de Bonanza. A medida que Bonanza avanzaba hacia su madurez como serie, Dan Blocker se había convertido no solo en uno de sus pilares interpretativos, sino también en una presencia esencial detrás de cámaras. Su carácter amable, su sentido del humor y su actitud siempre abierta lo hacían querido por todos, desde las estrellas principales hasta los técnicos del septiembre. Por eso, cuando en 1972 anunció que debía someterse a una cirugía para extirpar la vesícula biliar, la preocupación fue moderada. Se trataba de un procedimiento considerado rutinario, al que se sometían miles de personas cada año sin mayores complicaciones. Dan, incluso, se mostraba optimista, aliviado ante la idea de resolver finalmente los dolores ocasionados por los cálculos biliares que lo habían acompañado durante un tiempo. Inicialmente, todo pareció marchar bien, la operación se completó sin incidentes y los médicos confiaban en una recuperación sin dificultades. Sin embargo, en un giro inesperado y devastador, Dan desarrolló una embolia pulmonar, una obstrucción repentina en una arteria del pulmón que le arrebató la vida a los 43 años. La noticia cayó como un golpe fulminante sobre el elenco y el equipo de Bonanza. Nadie podía concebir que un hombre tan fuerte, tan lleno de vida y con una salud aparentemente robusta pudiera desaparecer de manera tan abrupta. Lorne Greene, quien interpretaba al patriarca Ben Cartwright, quedó profundamente afectado y llegó a confesar a su esposa que sentía que el programa estaba terminado sin Dan y Michael Landon. Por su parte, fue golpeado doblemente. Perdía a un amigo íntimo, a un hermano en pantalla y a un compañero de trabajo con quien había compartido 14 años de historia, y al mismo tiempo debía asumir la responsabilidad de mantener viva la serie. La tristeza se extendió rápidamente a los fans, quienes consideraban a Haas Cartwright una parte fundamental de la identidad emocional de Bonanza. Las cartas de condolencias llegaban por miles, mostrando cómo el público había convertido a Dan en un miembro querido de sus hogares. El vacío era tan profundo que los productores se vieron frente a una decisión difícil: continuar o aceptar que, sin él, el espíritu de la serie quizá no pudiera sostenerse. Sin embargo, decidieron seguir adelante, aunque sabían que nada volvería a ser igual. Con esta pérdida, comenzó la transición más dolorosa de la historia de la serie, un periodo en el que Bonanza tendría que enfrentar su mayor prueba: sobrevivir sin la presencia del hombre que había sido su corazón durante más de una década. Tras la muerte de Dan Blocker, el mundo de Bonanza quedó completamente desestabilizado. La serie, durante más de 10 años, había construido buena parte de su esencia alrededor de la presencia cálida, noble y profundamente humana de Haas Cartwright. Su ausencia no era simplemente un hueco en el elenco, era una herida abierta que atravesaba la narrativa, la dinámica familiar y el espíritu mismo del programa. El último episodio en el que apareció Dan se titulaba One Ace Too Many, emitido como el cierre de la 13ª temporada. Curiosamente, no era un capítulo centrado en Haas, sino en una trama secundaria donde un hombre intenta hacerse pasar por Ben Cartwright durante su ausencia. En aquel momento, nadie sabía que sería la despedida final de Dan frente a las cámaras. Un mes después de su emisión, la noticia de su muerte transformó aquel episodio en un recuerdo doloroso. Un cierre que no había sido planeado como tal, pero que quedó marcado para siempre como su última contribución a la serie. Para los productores, el golpe emocional se convirtió también en un reto creativo
sin precedentes. Nunca antes una serie tan popular había perdido a uno de sus protagonistas principales en mitad de su emisión, especialmente de forma tan súbita. Michael Landon, además de actor, guionista y director en la serie, tuvo que asumir una responsabilidad monumental al reescribir la nueva temporada, incorporando la ausencia de Haas. Fue una tarea cargada de dolor. Él mismo confesó que cada palabra escrita sobre Joe Cartwright ahora llevaba el peso de un hermano que ya no estaba, tanto en la ficción como en la vida real. Decidieron no reemplazar al personaje, ni intentar llenar su espacio con otro rol similar. Tampoco quisieron recrear su muerte en un episodio dramático. En lugar de eso, optaron por una mención breve, casi silenciosa, una forma de despedida que según muchos reflejaba exactamente lo que Dan habría preferido algo sencillo, sin grandes gestos, sin convertirlo en un espectáculo. Pero aunque la salida de Haas se tratara con discreción, el vacío que dejó era imposible de ignorar. El público sintió de inmediato que la dinámica familiar había cambiado, que el lazo entre los Cartwright ya no tenía el mismo equilibrio ni la misma calidez. El elenco también lo percibía cada día en el set, en cada rincón, cada escena que antes compartían con Dan. Ahora parecía más grande, más silencioso, más pesado, y aún así decidieron seguir adelante, intentando honrar su memoria mientras navegaban una etapa marcada por la tristeza, la nostalgia y el desafío de sostener algo que ya no tenía a su corazón presente. Aunque la ausencia de Haas era insoportable para todos, Bonanza debía continuar al menos una temporada más. Y fue entonces cuando llegó uno de los capítulos más emocionalmente intensos de toda la serie, Forever. Este episodio, que originalmente había sido escrito por Michael Landon pensando en la participación de Dan, tuvo que ser completamente reestructurado tras su muerte. Aunque la ausencia de Haas era insoportable para todos, Bonanza debía continuar al menos una temporada más. Y fue entonces cuando llegó uno de los capítulos más emocionalmente intensos de toda la serie, Forever. Este episodio, que originalmente había sido escrito por Michael Landon pensando en la participación de Dan, tuvo que ser completamente reestructurado tras su muerte. Sin embargo, ese rastro de luz se apaga brutalmente cuando el hermano de Alex se ve envuelto en deudas de juego, y unos matones irrumpen en la casa familiar, causando una tragedia que termina con la vida de Alex y del hijo que esperaba. Joe regresa para encontrar el hogar destruido, su futuro arrancado de golpe. Y el dolor irrumpe en la historia de manera tan real que muchos espectadores pudieron sentir que la escena estaba impregnada de un sufrimiento que excedía la ficción. Esa intuición era correcta. El rodaje del episodio estuvo cargado de emociones genuinas. Michael Landon y Lauren Green no estaban simplemente interpretando la angustia de un padre y un hijo en duelo, estaban atravesando su propio proceso de pérdida. Cuando ambos personajes se abrazan en medio de las ruinas de la cabaña incendiada, las lágrimas que corren por sus rostros no eran producto de la actuación, sino la expresión directa del vacío que dejó la muerte de Dan. Esa escena se convirtió en una de las más recordadas de la serie porque condensó en segundos lo que todos sentían desde hacía meses. Bonanza ya no era la misma sin Haas. Durante el resto de la temporada, Ben y Joe mencionan ocasionalmente la ausencia de su hermano, sin explicar aún cómo murió, lo que añadía un aire de melancolía permanente. Cada diálogo, cada silencio y cada mirada contenía la sombra del gigante amable que ya no estaba allí. Para el elenco, cada día de grabación era un recordatorio del vacío que los acompañaba. Para los guionistas, cada nueva escena sin Haas era un desafío emocional. Para el público, cada episodio un contraste inevitable con lo que Bonanza había sido. A pesar del esfuerzo de todos por dar una última despedida digna a la serie, era evidente que Bonanza se movía con el corazón fracturado, avanzando porque debía avanzar, pero arrastrando una herida que nunca llegaría a cerrarse por completo. Con el paso de los episodios de la última temporada, se hizo evidente que Bonanza avanzaba con una herida que no podía ocultarse. Aunque los guionistas y actores trabajaron con dedicación para mantener la esencia de la serie, la ausencia de Haas alteró la estructura emocional que durante años había sostenido su éxito. El público
Acostumbrado a la calidez que Dan Blocker transmitía en cada escena, sintió esa falta como si fuera la desaparición de un miembro propio de su familia televisiva. Sin su presencia, las historias parecían más duras, los silencios más largos y el ambiente general menos armonioso. Como si esto fuera poco, un cambio en el horario de transmisión terminó agravando la situación. Bonanza dejó su espacio tradicional de los domingos por la noche, una franja cómoda y familiar, para ser emitida los martes a las 8 de la noche, una decisión que resultó ser un golpe fatal. En ese horario competía directamente con la popular película de la semana de ABC, que solía ofrecer estrenos cinematográficos muy esperados. La audiencia migró rápidamente, y las cifras comenzaron a desplomarse de un modo que nunca antes había ocurrido en la historia de la serie. Los productores lo sabían, estaban luchando contra dos frentes simultáneos: la ausencia emocional de su personaje más querido y la presión televisiva de una competencia abrumadora. Intentaron responder introduciendo a un nuevo personaje, Griff King, un ex convicto interpretado por Tim Matheson, con la esperanza de cubrir parte del vacío. Aunque el personaje tenía potencial y Matheson brindó una actuación sólida, era imposible replicar la conexión profunda que el público tenía con Haas. La producción entera se movía con un tono distinto y, aunque profesional, carecía del alma que durante más de una década había distinguido a Bonanza. Aún así, el elenco trabajó con una dignidad admirable, decidido a ofrecer al público una temporada final que honrara el legado de la serie. Lorne Greene, Michael Landon y el resto del equipo cargaban consigo no solo el peso de interpretar sus papeles, sino también el duelo personal por la pérdida de su amigo. Cada escena que grababan tenía detrás la mezcla de responsabilidad, nostalgia y dolor. Finalmente, en 1973, Bonanza llegó a su fin. No fue un cierre escandaloso ni un final espectacular. Fue más bien una despedida silenciosa, casi melancólica, de una serie que había marcado profundamente a varias generaciones. Aunque su emisión original terminó, su legado siguió viviendo en las repeticiones, en las plataformas modernas y sobre todo en el recuerdo colectivo de los espectadores. Muchos coinciden en que la última temporada fue una sombra de lo que la serie había sido, y que la ausencia de Dan Blocker no solo cambió el rumbo de la historia, sino que también marcó el principio del fin de una de las mayores producciones del género western en la televisión. La serie había perdido a su gigante amable, y con él había perdido parte de su corazón. A pesar de que Bonanza terminó con un tono melancólico y un vacío evidente, la figura de Dan Blocker no se desvaneció con la última emisión. Su presencia continuó viva en la memoria colectiva de millones de espectadores que crecieron viendo en él no solo a un personaje televisivo, sino a un símbolo de bondad y humanidad en un mundo narrativo dominado por el conflicto y la dureza del viejo oeste. Haas Cartwright, con su sonrisa sincera, su honestidad inquebrantable y su fuerza siempre puesta al servicio del bien, trascendió el concepto de un rol secundario. Se convirtió en la pieza emocional que unía a la familia Cartwright, en el hermano que equilibraba tensiones, en la figura amable que recordaba que incluso en las historias más rudas puede existir una ternura auténtica. Esa cualidad que solo Dan podía transmitir fue la que hizo que su ausencia resultara tan devastadora para el público. Durante los años posteriores al final de la serie, Bonanza continuó encontrando nuevas generaciones de espectadores a través de retransmisiones, canales dedicados a la televisión clásica y, más tarde, plataformas de streaming. Cada vez que un nuevo espectador descubría la serie, volvía a sentir el mismo cariño por Haas que sintieron millones en su momento. Y en cada uno de ellos, el talento de Dan Blocker seguía encendiendo recuerdos y emociones frescas. En 1988, cuando se estrenó Bonanza: The Next Generation, se reveló finalmente el destino de Haas. Murió heroicamente intentando salvar a una mujer de ahogarse. Esta explicación, aunque tardía, sirvió como un cierre simbólico para los fans, y encajaba perfectamente con la esencia del personaje, que siempre actuaba por amor, honestidad
y sacrificio. Sin embargo, más allá de cualquier explicación dentro de la ficción, lo que realmente perduró fue la conexión emocional que Dan logró construir con el público. Esa conexión nació de su autenticidad. Era un actor capaz de transmitir ternura a través de su mirada, humor a través de su voz y compasión a través de cada gesto. No tenía que forzar nada. Su humanidad era real, y eso lo hacía inolvidable. El elenco de Bonanza también mantuvo viva su memoria. Michael Landon, Lorne Greene y otros compañeros lo recordaron siempre con amor, destacando su generosidad y su espíritu alegre. Para ellos, no fue solo un compañero de trabajo, sino un miembro más de su propia familia. Hoy, décadas después, el legado de Dan Blocker sigue intacto. Su figura continúa presente cada vez que un episodio de Bonanza vuelve a transmitirse. Cada vez que alguien recuerda una escena cálida de Haas o repite una frase suya con nostalgia, su tiempo en televisión puede haber terminado demasiado pronto. Pero lo que dejó atrás permanece como un testimonio silencioso de su talento, su corazón y la huella profunda que un hombre puede dejar cuando interpreta con verdad y amor a un personaje destinado a volverse eterno. Después de recorrer toda la trayectoria de Dan Blocker, es imposible no sentirse tocado por la magnitud de su legado. No fue solo un actor querido, fue una presencia humana única, alguien que logró que millones de personas lo vieran como un miembro más de su familia gracias a su autenticidad, su ternura y su enorme corazón. Su inesperada partida dejó un vacío que nunca pudo ser llenado, ni por nuevos personajes ni por cambios en el guión, porque lo que él transmitía simplemente no se podía reemplazar. Bonanza avanzó como pudo, pero el alma que él aportaba siempre permaneció como un recuerdo imborrable, un símbolo del tipo de persona que fue dentro y fuera de la pantalla. Hoy, tantos años después, su imagen sigue viva, no solo en los episodios repetidos, sino en cada espectador que lo recuerda con cariño. Y eso es lo que convierte su historia en algo más que una biografía NES. Un homenaje que continúa creciendo cada vez que alguien descubre o redescubre a Haas Cartwright. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo permite que sigamos trayendo historias profundas, humanas y llenas de memoria como esta. También te agradecería un me gusta para que YouTube recomiende este contenido a más personas que aman las grandes leyendas de la televisión. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Qué es lo que más te emocionó de la vida de Dan Blocker? ¿Qué recuerdo tienes de su personaje en Bonanza? Deja tu comentario, porque tu participación mantiene viva su historia y ayuda a que nunca se pierda en el tiempo. Gracias por ver este video, y te invito a explorar el que aparece ahora en pantalla, porque estoy seguro de que también te tocará el corazón de una manera especial.